Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Dios te bendiga ahí en donde te encuentras, en tu país, tu estado, tu departamento, tu casa, tu barrio, tu provincia, tu vecindad. Que la paz del Señor esté con tu vida en esta preciosa hora y que bendiga tu ser, bendiga mi ser, tu familia y la mía. Bienvenido una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, este bendito país, tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres. Gracias a Dios, porque gracias a Dios puedo estar nuevamente en este lugar, en esta radio, y doy gracias a todas las radios que pasan el programa en vivo, otras que lo hacen en forma diferida, y también aquellos canales de televisión como hacer Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, Un Canto de Gloria, que es en Chile, radio y televisión, y que Dios te bendiga. Gracias por estar en este nuevo encuentro, por las inmensas misericordias del Señor. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesús, el amado, el que busca tu vida para bendecirte, restaurarte, perdonarte, para que seas una nueva persona en Cristo Jesús. Ninguna bendición más grande puede recibir tanto el hombre como una mujer de este lado, o sea, debajo del cielo, que es la hermosa bendición, que sería recibir la hermosa bendición de tener nuestros pecados perdonados. Y solamente Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. El Evangelio no es salvación para todos, sino salvación para los que creen en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Paz del Cristo de la gloria. Busquen por favor en Juan, el Evangelio Juan, aquel que escuchó los latidos del Señor Jesús en la última cena, aquel que estuvo a los pies de la crucifixión en esas horas trágicas de Jesús. Este mismo Juan que tuvo la isla de Patmos. Busque en Juan capítulo 8. Hoy quiero hablar del perdón. Qué importante que es el perdón. El perdón a veces te trae muchas cargas, te trae enfermedad por no perdonar. El perdón es importante. Por eso, una vez Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? No, le dice el Señor. 70 veces 7. Mire si tenemos que perdonar. Si ya lo tienen, ahí va. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino al Señor y él estaba sentado y enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en el medio. Padre, esta es tu palabra, te alabamos en esta preciosa hora y te pido por aquellos que buscan el perdón, que lo puedan encontrar en ti, Señor. Solo usted está autorizado por el Padre para perdonar pecado. Tú eres nuestro admirable consejero, abogado, príncipe de paz. Te pido por las vidas que ahora están escuchando y por lo que van a escuchar después, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La fiesta de los tabernáculos había terminado y el Señor permanecía en Jerusalén. Los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivas casas y el Señor, no teniendo dónde descansar, como dijo un día, dijo: aún los pajarillos tienen su nido, todo tienen su casita, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Entonces el Señor, no teniendo casa en Jerusalén donde descansar, dice la palabra de Dios que Jesús se fue al monte de los olivos, como acabo de leer. Y allí seguramente él pasó, seguramente, la Biblia no nos dice, toda la noche. Era costumbre de parte del maestro de Nazaret, cuando iba a Jerusalén, que él enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte, que se llama el monte de los olivos. Aquel monte luego iba a soportar más tarde las angustias ahí en Getsemaní.
Les recuerdo que estaba en la última semana de vida del Señor. Los judíos, sus enemigos, buscaban para matarlo. Y Jesús tenía que tomar esa copa amarga para morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Dice las Escrituras, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Estaba próximo a ir a la muerte, pero enseñaba. ¡Qué paz que tiene el Señor! Entonces los fariseos, los escribas, le trajeron, dice la palabra de Dios, una mujer, no trajeron al hombre, una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en el medio. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Escribas y fariseos estaban muy unidos por su interés en la ley. Hoy no ocurre lo mismo dentro del pueblo del Señor. No hay unidad, pero que Dios nos ayude. Los escribas, un grupo reducido de profesionales, copiaban los textos a mano, los analizaban y su profesión en aquel entonces era muy valorada. Normalmente estas personas pertenecían a la secta de los fariseos. Dejo claro en esta hora, en este momento, que no todos los fariseos eran escribas. No todos eran escribas. Los fariseos, en cambio, eran un grupo de movimientos, bendito sea Dios, también eran políticos, eran social. Según el diccionario, está catalogado como hipócritas y finge una moral que creen en algo, pero no la poseen. Hoy encontramos cientos y miles de personas así. Que Dios nos ayude en esta hora. Los fariseos parecen en esta parte como los opositores que buscaban la muerte del Señor, cómo entregarle a las autoridades. Jesús estaba ahí, pero todavía no era su hora. Él trabajaba mientras todavía tenía que permanecer en esta tierra. Surge una pregunta de todo esto, de por qué, si ambos grupos, tantos escribas y fariseos, estaban tan interesados en la ley, ¿por qué interrumpen al maestro de Nazaret en el templo si Jesús estaba enseñando la ley? La razón, ¿cuál puede ser la razón? Eran que esta gente estaban celosos, enojados, airados por el éxito del hombre de Galilea. Y ellos no encontraban la forma de destruir al maestro. Quizá tu enemigo está buscando la forma de destruirte a ti, varón, a ti, mujer, pero no lo va a encontrar, porque usted está en las palmas del Señor. Usted es la niña de sus ojos. Así que el enemigo no puede hacer nada en tu vida y en la mía si el Señor, a quien alabo y tengo todo mi respeto, mi humillación hacia Él, no puede hacer nada el enemigo si Dios no le permite. En el capítulo anterior a Juan 8, en este caso el 7, ellos buscaban a Jesús para arrestarle. Obviamente, una vez que lo arrestaban, era lógico, buscaban la muerte del maestro. Pero todavía no había llegado la hora de misa. Entonces, el capítulo 8 dice, y volvió al templo, a pesar de que pesaba sobre la cabeza de Jesús un arresto, pesaba que lo estaban siguiendo, lo querían tomar para salir con sus propósitos. Jesús no dejó nunca de enseñar al pueblo, en ningún momento. Y eso que él sabía que en pocas horas ya iba a ir a la cruz. Pero Jesús seguía, bendito sea su nombre, seguía enseñando al pueblo, mientras estaba todavía su ministerio público. Él no dejó nunca de trabajar para su Padre. Así que si usted está pasando por una necesidad, que el enemigo te persigue, si tenés algún
enfermedad, algo, no desista, trabaja para el Señor. Hace muy pocos días, horas diría yo, murió un hombre que tenía un pulmón, era un pulmón mecánico. Sus padres eran creyentes y esto salió en todas las noticias del mundo. Él murió más o menos a los 78 años. Él estaba paralizado desde aquí del cuello hacia abajo. Él quedó paralítico cuando era muy joven. Pero Dios dice que lo fortalecía a él. Él instaba a la gente, así como él estaba duro de acá para abajo, a que confíen en el Señor, que no se detenga. Y él con la boca empezó a practicar y empezó a pintar y a escribir. Este hombre hace poquito falleció. Él ganó, inclusive por estar en esa condición, un oxígeno mecánico porque no tenía pulmón. Él estuvo en el libro de los vivines. Fíjese lo que Dios hace en las personas. Conozco otro predicador, no tiene brazo, no tiene pierna. Hoy tiene entre 40 y 50 años y él sigue predicando. Por eso, que no te detenga tu enemigo. Jesús sabía que iba a ir a la cruz, pero él predicaba, él enseñaba. Qué hermoso que es el Señor. Observemos más adelante, cuando Jesús ya está en la cruz, él salva a un ladrón que estaba en uno de sus costados y salvó también a un centurión romano, bendito sea su nombre, porque él dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús si no es por su espíritu. Y este centurión, viendo cómo Jesús estaba en la cruz perdonando a sus verdugos, él dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hay hijos de Dios que no dicen que son hijos de Dios. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude en esta hora. Y en la Escritura, por medio de Juan, no nos da mucho detalle acerca de esta mujer adulta. No sabemos su nombre, desconocemos su edad, no sabemos si tenía hijo, pero sí sabemos algo. Deducimos que era una mujer religiosa, quizás era de alguna de las tribus, era judía, cumplía con ciertos ritos y ceremonias en sus creencias, pero ella estaba casada. La pregunta que me motivó, y quizá usted también, a esta mujer, ¿con qué normas ella va a tener una aventura fuera del matrimonio? Puede haber muchas respuestas. ¿Será que estaba casada con un hombre que ella no amaba? Es probable, dentro de la cultura judía, que en aquellos tiempos el padre, el varón, buscaba siempre para el varón la esposa. Y esto lo podemos deducir en el caso de Abraham e Isaac, cuando manda al criado a buscar quién sería su esposa, que en este caso Rebeca. No quería, bendito sea su nombre, Abraham, que se casara con gente que no era de la misma fe, porque después trae consecuencias, ¿vio? El yugo desigual trae consecuencias. Así que deducimos que esta mujer algo le pasó. Si fuera este el caso, existen muchas probabilidades de que ella no amara a su esposo, quizás otros factores que desconocemos porque no están en la Biblia, quizá lo que motivó a algo para que ella le sea infiel. En el plan siniestro de los enemigos, en este caso fariseos y escribas, no es la mujer ni su supuesto amante, si es que lo había, el blanco, sino el blanco era el Señor. Y es curioso que si esta mujer adulteró, es muy llamativo, no la cometió ella sola, siempre es de a dos, acá llevan a una sola. ¿Dónde estaba el hombre? La gran pregunta, con el cual ella cayó en desobediencia, donde el cual ella pecó. ¿Dónde está? Podemos preguntarnos también que fue una trampa hecha por los escribas y fariseos para provocar al Señor, tentarlo al Señor. Y dentro del plan siniestro del enemigo, no importó el adulterio, no importó la ley de Dios, ni la justicia, sino tentar a Jesús. El tema era tentar al Maestro de Nazaret.
Y surge otra pregunta, bendito sea Dios, ¿por qué molestar al maestro con este acto deshonroso? ¿Por qué? Si bien la ley mosaica mandaba en aquel entonces apedrear a los adúlteros, la ley romana que estaba gobernando le había quitado la jurisdicción a los judíos para que los romanos llevaran a cabo sus propias ejecuciones, sus propias leyes, salvo que profanaran el templo. Ahí sí ya cambiaba. Así que la tentación podríamos deducir así: ¿a qué ley se iba a sujetar mi Jesús? ¿A la ley de Moisés, faltando así la ley romana, y de esa forma haciéndose parte de un delito? ¿O se iba a sujetar a la ley romana, faltando así a la ley de Dios? Gran pregunta, ¿no? Esto explica el por qué los fariseos y escribas no trajeron al hombre ante Jesús. Satanás y toda esa gente, escribas y fariseos y el pueblo, estaban quizás en ese momento, no sé si el pueblo sí o no, pero sí estoy seguro que los escribas y fariseos estaban más preocupados por acusarle a quién, a Jesús, y no por cumplir la ley de Dios. El dilema que se le presenta a Jesús tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia de su propio ministerio. El evangelista Juan comienza diciendo, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice así: la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. Así dice. Si el Señor Jesús condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si la perdonaba, ¿no era esto el que iba a quebrantar la verdad, iba a negar la ley divina? ¿No decía la ley de Dios, no justificaría al impío? Entonces, ¿qué diría Jesús? Si condenaba a la mujer para que la apedreaban, como la ley judía indicaba, esto le traería problema a Jesús con las autoridades romanas, que no permitía a los judíos ejecutar con sus propias leyes a nadie, excepto profanar el templo. Parecía que los escribas y fariseos que habían preparado una buena trampa para Jesús. Con mucha precisión, dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusar al maestro de Nazaret. Pero siempre el enemigo va a fallar en algo. Fallaron en algo. El hombre siempre te va a fallar, la mujer también. Pero Dios, mi Jesús, jamás te va a fallar. Ellos ignoraron, el enemigo también, que a quien aquellos querían atrapar era el mismo Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el gran yo soy. Era aquel que prende, como dice el libro de Job, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Volviendo al mensaje de esta mujer, aún así, a pesar de todas estas cuestiones, la mujer del mensaje de hoy era culpable. Era culpable. Los escribas y fariseos, bendito sea su nombre, que habían sorprendido en adulterio a nuestra protagonista y al supuesto hombre, estaban más preocupados para exhibirle a ella públicamente y no hacia su amante, o sea, al hombre. En este acto, los líderes judíos religiosos menospreciaron la ley de Dios. Y al arrestar solo a la mujer, ellos menospreciaron. La ley exigía apedrear, como dice el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, a los dos. Fariseos y escribas llevaron a la mujer a Jesús.
Ellos no estaban preocupados por la conducta de lo que fueron hallados en adulterio, ni siquiera porque habían transgredido la ley de Moisés. El objetivo era usar el pecado para llevar a cabo su malvado plan contra el Señor Jesucristo. El deseo, el anhelo de estos líderes era desacreditar a Jesús delante del pueblo. Y entonces sale esta palabra de la boca de los escribas y fariseos. Le dice, maestro. Jesús advirtió la humildad fingida, la burla que había en estas palabras al llamarle maestro. Jesús conocía que esto no era así, que había como una capa que encubrir sus siniestros designios malvados y perversos. Al mismo tiempo, el alma del Señor, porque les recuerdo que mi Señor tiene alma, sentía tristeza ante aquel deplorable espectáculo, puesto que Dios había enseñado la santidad en el matrimonio y aquella mujer había violado esa ley. Pero Dios tenía buenas noticias para esta mujer. Jesús también sabía y estaba al tanto de estos religiosos. Veía aquel incidente una oportunidad para interrumpir lo que Jesús estaba enseñando, en este caso el sermón, y a la vez contradecirle a Jesús. El Señor sabía que estos fariseos, escribas, estaban dispuestos a servirse de esta pobre mujer como un instrumento pasivo del odio que ellos sentían hacia Jesús. No porque se sintieron moralmente indignados por el pecado o estuviesen preocupados por el amor de Dios, sino poner al pueblo en contra de Jesús. A veces en tu diario, en mi diario vivir, el enemigo usará toda artillería para ponerte en contra de tu Salvador, en contra de tu Señor, en contra del gran yo soy, en contra de aquel que un día te encontró tirado y te dio su mano y te levantó. En esta accionar de presentar a una mujer a Jesús se ocultaba una astucia doble, diría yo. Primero, el conflicto entre judíos y romanos, que era lógico. Los romanos dominaban en aquel tiempo todo lo que sería Judá y Palestina, y sus leyes reservaban, era el derecho a condenar, porque quien estaba gobernando eran los romanos, el imperio romano. Bendito sea Dios en esta hora. Pero también estaban las leyes del judaísmo, donde decía que ella debía morir según la ley de Moisés. Los acusadores de Jesús estaban en lo correcto con respecto a ¿qué? A la ley. Ella debía morir por sus pecados. El mensaje que traigo hoy, que también es para mí, no es muy diferente a lo que hoy se está viviendo en muchos lugares, hogares e iglesias cristianas. Las Escrituras es clara. Dice, por cuanto todos pecaron. Esto te incluye a ti que estás mirando, escuchando, o lo vas a escuchar después. Me incluye a mí. Por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque quizá para esta misma hora muchos crean que nunca han ofendido a Dios, que crean que nunca han pecado, pero la realidad es completamente opuesta. Dios dice, todos lo hemos hecho, y Dios no miente. Bendito sea el Señor. Dios no miente. Él es veraz.
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre y mujer mentiroso. Todo en algún momento, todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos violado las normas de las conductas que Dios ha establecido en su palabra. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Si yo voy con mi vehículo, paso un semáforo en rojo, que hoy acá es común donde vivo, estoy infringiendo la ley. Aquí, si usted comete pecado, infringe la ley de Dios. Santiago, cuando escribe la epístola en el Nuevo Testamento, dice, y aquel que sabe hacer lo bueno, porque sabemos lo que es bueno, y no lo hacemos, es pecado. No le podemos cambiar, es pecado. Romano, que el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, porque dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice que detiene con justicia la verdad. Quiere decir que hay hombres y mujeres que saben la verdad y lo detienen. ¿Por qué no le dice al prójimo, estás en falta, estás en pecado, Dios te puede perdonar? Si usted no habla, no dice a su amigo, su pariente, usted está guardando la verdad y es egoísta, no lo está compartiendo. Quiere decir que usted solo quiere ir al cielo y no llevarle a su amigo o a su familia. Estás en pecado. Tenés que hablar, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Juan 8:5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. No dice mujer y hombre, a tales mujeres. Y le dicen a Jesús, tú, ¿qué dices? La primera reacción del Señor, ¿qué es? Guardar silencio. Jesús ya le había, bendito sea su nombre, le había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo, bendito, para condenar, sino todo lo contrario, para que el mundo, cuando digo mundo hablo del hombre y la mujer, sean salvos por Jesús. Y unos capítulos más adelante, en este caso Juan 3, dice, vosotros juzgáis, así dice, vosotros juzgáis según la carne. Vio que muchos juzgamos según nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor. Quiero dejar algo claro e importante. Es cierto, porque esto es verdad y está en las Escrituras y lo vamos a encontrar en su palabra, que un día Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero todavía ese día no ha llegado. Le vuelven a preguntar, ¿tú pues qué dice? Si Jesús dejaba libre a la mujer sin castigo, automáticamente iba a desobedecer a la ley mosaica. Pero si acataba la ley y decía, Jesús, apedréela por adulterio, alentaría al pueblo, a la gente, a quebrantar, ¿qué ley? La ley romana. En cualquiera de las decisiones de Jesús, sea de la ley o de los romanos, Jesús quizás se hubiera quedado atrapado, pero Él es Dios, a Él no le atrapa a nadie. Él es sabio. Entonces el pueblo, si Jesús daba un veredicto, se opondría a Jesús por violar la ley mosaica, mientras que los romanos lo iban a acusar de violar su ley. Entonces, para que usted pueda entender, Jesús sería un hereje con respecto a la ley mosaica y sería un traidor para el Imperio Romano. Espero que haya entendido. Otro detalle para tener en cuenta. Si Jesús condenaba a la mujer, el pueblo diría esto. Pero Él no era misericordioso. Él mismo no se hacía llamar el misericordioso, que había comido con publicanos,
con pecadores. Había dejado que una mujer de la calle, una ramera, le lavara los pies en la casa del Simón, el ex leproso, y le ungiera con un perfume de costo del salario de un año. Si Jesús condenaba a esta mujer adúltera, ya no podía seguir diciendo que era amigo de los pecadores, puesto que él dijo, el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscarte a ti y a salvarte. A todo lo que estábamos perdidos. Yo era un perdido. Por otro lado, si Jesús se dejaba ir sin castigo a esta mujer, estaría en contra de la ley de Moisés, que él mismo vino a cumplir. Él dijo en una ocasión, no penséis que he venido a poner a un lado la ley y los profetas, sino vine a cumplir. ¿Me está entendiendo, no? La ley demanda ¿qué? Justicia. ¿Y qué más? Castigo a los transgresores de la ley. Dios es un Dios santo, 3 veces santo, al igual que también es justo. Esta mujer era pecadora o había cometido un pecado. No hay que negar el pecado, tampoco hay que justificarlo. Toda su esperanza para esta mujer estaba en Jesús. Yo no sé en esta hora, varón, mujer, hermano, amigo, vecino, amigo, donde usted se encuentra. Yo no sé dónde está radicado hoy tu esperanza. Te aconsejo que te vayas a los pies de Jesús, que ponga todas tus fuerzas, toda tu esperanza en Jesús. No existe pecado delante de Dios que Él no pueda perdonar. Si en esta hora, amigo hermano, te encuentras en falta, ven a Cristo. Él es un experto. Él es lo mejor que te puede pasar para perdonarte. En una oportunidad, el apóstol Pedro estaba en Antioquía. Él estaba en una sinagoga y él dijo así, sabed pues esto, dijo, varones y hermanos, que por medio de Jesús se anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Jesús estás justificado todo aquel que cree en el Señor. Mire qué fácil que es. Estar solamente a un paso, a una fe para ser perdonado. Si Jesús perdonó a una mujer pecadora que ungió sus pies en la casa de Simón, ¿cómo no puede perdonarte a ti? Si Jesús estando en la cruz, que muy pronto el mundo cristiano va a festejar la Pascua, perdonó a uno de los ladrones que estaba a uno de su costado, ¿no te puede perdonar a ti? Claro que sí. Jesús perdonó aún a su verdugo. Él dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a un perseguidor de la iglesia, a Saulo de Tarso, que era fariseo de los fariseos. Era un celoso de la ley, pero una vez Jesús le rodeó con su luz, lo tiró al piso mientras iba a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si perdonó a Saulo y lo convirtió en Pablo, ¿cómo no te puede perdonar a ti? Jesús hoy quiere perdonarte, varón, mujer, seas creyente o no lo sea. Los fariseos y escribas creyeron y pensaron que para el Señor no había escapatoria, que estaba atrapado. Pero cuán equivocado a veces está el hombre, cuán equivocado estaban. El Señor tenía la respuesta. Dios siempre tiene la respuesta a tus necesidades. Usted sabe que Jesús siempre tiene una salida para tus problemas, para tus dificultades. Si para esta misma hora estás en falta, estás en pecado, estás atravesando un gran problema, que para usted
es imposible de solucionar. Tu salida, tu respuesta para solucionar, lo vas a encontrar en Jesús, autor y consumador de la fe. Los dirigentes judíos creyeron, atrapamos al maestro de Galilea, atrapamos al Nazaret, atrapamos a este rabino. Estaban seguros que lo habían atrapado, pero ellos ignoraban, como muchos ignoramos, que estaba frente a ellos el que escudriña sus caminos, el que escudriña profundamente sus corazones. Estos religiosos ignoraban que delante de ellos se encontraba aquel que sabe tu andar, el andar de ellos, su reposo, mi reposo, que todos tus caminos y los míos a él les son conocidos. Estos fariseos y escribas no tenían en cuenta que Jesús conocía su malvado plan. Jesús conoce cada parte de nosotros. Él conoce tu corazón y tu mente. Esta gente ignoraba que estaba delante de él y delante de esa mujer que estaba ahí, a los pies de Jesús, esperando una sentencia, que estaba el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué dices, maestro? Mientras el Señor hacía silencio, algo que ha deportado quizá la curiosidad de muchos en todos estos tiempos. Jesús se inclina hacia la tierra, hacia la tierra, y con el dedo empieza a escribir en la tierra. Los dirigentes judíos habían invocado la ley de Moisés, pero también Jesús la invocaría. ¿De dónde procedía la ley? ¿Quién le había dado la ley a Moisés para que escribiera? El libro de Éxodo nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, 2 tablas, los mandamientos, la piedra escrita con el dedo de Dios. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? Le estaba recordando que él le había dado la ley. Estaba delante de él el que había dado la ley, pero ellos no lo reconocían. Muchos hoy en las iglesias no reconocen la palabra de Dios. Están vendados, están como este fariseo, estos escribas. Hay que recordarle que la palabra de Dios es viva, es eficaz, redarguye, enseña, te insta. Dios es fiel en esta hora. Él quiere que tú te arrepientas y que no te pierdas. Él está para perdonar, para levantar, para restaurar. Y los escribas y fariseos le recordaban la ley a Jesús, y a su vez el Señor les recordaba a ellos que Él había escrito la ley. Era el mismo dedo simbólico que estaba delante de ellos. Dios es bueno, qué hermoso que es el Señor. Estaba escribiendo en el suelo, dentro del templo. Los líderes religiosos tenían ojos para ver al que había dado la ley, que en este caso era Moisés, pero delante de ellos a la vez no podían ver porque estaban ciegos y preocupados por lo único que a ellos les interesaba. A veces nos preocupamos para que Dios haga justicia de un hermano y una hermana. No, perdoná. Si no podés perdonar 7, perdoná 490 veces 7. A esta gente le importaba hacer que Jesús se contradijera. Era tal la ceguera, el celo, la envidia, que se fijaron en lo que... O sea que ni se fijaron, diría yo. Ni se fijaron en lo que estaba escribiendo Jesús en el suelo dentro del templo. Aunque el Señor en ese instante rehusó servirle de juez en un caso para que la ley dejaba clara cuál era la sentencia, y ante la insistencia de esta gente, de estos enemigos, de sus opositores, entonces Jesús, como es perfecto, toma la iniciativa. Se levanta Jesús, deja de escribir,
se levanta, se enderezó, miró a todos y le dijo: el que de ustedes o el que de vosotros esté sin pecado, mire cómo ataca la conciencia, sea el primero en arrojar esa piedresota, porque no fueron con piedritas, fueron con piedresota, arrojar la primera piedra contra ella. Luego, dice la palabra de Dios, se vuelve a inclinar en tierra. ¿Por qué vuelve a inclinarse el Señor por segunda vez? Por la razón de que ellos apelaron la ley de Moisés. Jesús también apelaría a ella. Primero, la primera vez Moisés, cuando baja del monte con las tablas, él cuando ve todo el pecado, porque habían preparado un becerro de oro, estaban de fiesta, había libertinaje. Moisés cuando ve eso, se enloqueció, se enojó y tira las piedras. Las primeras piedras que Dios había escrito con su dedo, las rompió. Pero la segunda vez que Dios vuelve a escribir, por eso Jesús es la segunda vez que vuelve otra vez a inclinarse. La segunda vez que escribe es llevada por el arca del pacto o el arca de la alianza. Versículo 9, para ir terminando. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, empezaron a salir del templo uno a uno. Esto nos enseña a usted y a mí cuán grande es el poder de la conciencia. Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Fíjese que Adán y Eva estaban desnudos. Cuando pecan, caen en desobediencia, se ven desnudos. Ellos siempre estaban desnudos. Pero cuando desobedecen, lo primero que ven, están desnudos. ¿Y qué va a pasar? Se van a esconder de Dios. Cuando Dios ya sabía, porque Él sabe todo, va a buscarlo y le dice a Adán, Eva, ¿dónde están? Y eso que le responde, estamos escondidos porque estamos desnudos. Cuando usted huye de la luz es porque está en las tinieblas, porque usted pecó y se va a esconder de Dios. Por eso Adán y Eva estaban escondidos, porque la conciencia le hizo ver que habían fallado, que estaban en falta. Y dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque la conciencia lo empezó a sacar a todo, le dijo a la mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? Pregunta Jesús a la mujer, ¿ninguno te condenó? La ley de Moisés exigía 2 testigos para condenar. Ahí no había ninguno, porque todos se fueron. Pero aquellos que querían sentenciarla como testigos ya no estaban. O sea que estaba el maestro y la mujer. La que había acudido a él, como juez, lo encuentra como Salvador. Y esto termina así. Da para más, pero tengo que ir terminando. Hoy a Jesús lo tenemos como Salvador. Usted pídale perdón, pídale que le ha ofendido la ley de Dios, ha transgredido la ley de Dios. Venga a Jesús tal como usted se encuentra. No hay uno que sea perfecto, no hay uno bueno. Todos fallamos, pero hay uno que no falló. Entonces, hoy tenemos a Jesús en tiempo de la gracia para perdonar, restaurar, levantar, perdonar tus pecados. Pero muy pronto, no se olvide, antes lo dije, lo vamos a tener como juez. Él va a juzgar cada parte de tu vida. Usted dice, sí, yo me porté bien, hice buenas obras. No, señor, no, señora. La única obra que al Padre le interesa es la obra de su Hijo en la cruz, que derramó sangre inocente por tus pecados, tu desobediencia y mi desobediencia. Tenemos abogado en el cielo, a Jesús sentado a la diestra del Padre.
Por eso hoy, antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cierre la puerta, como en los días de Noé, será la venida del hombre. Se darán en casamiento, en fiesta, borracheras, orgías, idolatría. A la gente hoy no le importa nada, pero a Dios sí le importa, porque vas a tener que dar cuenta lo que hiciste mientras estuviste en ese cuerpo, como yo estuve. Pero hay una diferencia. Hay criaturas y hay hijos de Dios. El hijo pródigo se fue de la casa del padre, siguió siendo hijo de Dios, malgastó todo lo que tenía, malgastó lo que Dios le dio, pero miró arriba y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, vuelvo a la casa del padre. El padre le estaba esperando con un anillo, con sandalia nueva, vestido nuevo. La criatura, que puede ser usted, hombre o mujer, nunca estuvo en la casa del padre. Usted es el sirviente, usted es el esclavo de este mundo, el esclavo de Satanás. Pero para que usted sea un hijo de Dios, tiene que ser aceptado por el Padre. Para ser aceptado por el Padre, usted no puede venir con buenas obras porque me porto bien, no miento, no me emborracho, no, señor. Tiene que venir a la cruz. Tiene que venir a Jesús. Que Dios te bendiga y donde te encuentres. Es hermoso el Señor. El Señor es lo más hermoso que puede estar en tu vida hoy. Si tú no lo tienes, dile: Señor, hoy vengo a ti tal como estoy, perdido, en idolatría, en pecado. Ya no soy nada, soy una basura, pero vengo a ti. Y ahí Jesús te va a extender su mano y te va a decir: hijo, hija mía, porque cuando usted va con un corazón humillado, Jesús ya sabe tu corazón cómo está, y te va a decir: hijo y hija, ven a los brazos del Padre. Dios es bueno en esta mañana. Dios es bueno en esta hora. Él es bueno. Comparta el mensaje. Si le gustó, gloria a Dios. Si no le gustó, gloria a Dios. Pero no seamos egoístas. Comparta la palabra de Dios. Comparta el mensaje. Quizá a usted no le tocó nada, pero hay gente que yo estoy seguro, hombres y mujeres, que van a ser tocados por el Espíritu Santo. Padre, hasta aquí he dado tu palabra. Padre, tú eres perfecto. Toda tu naturaleza es perfecta. Te honro a ti, mi Señor, Dios mío, Padre mío. Perdona mi falta. Perdona a aquellos que en esta hora te han pedido perdón. Como le dijiste a esta mujer: vete y no peques más. Que tú, Señor, le diga en la persona hermosa, amorosa del Espíritu Santo, a todo ser en esta hora, o mañana o pasado, que escuchan el mensaje, que ellos se sientan perdonados, y que tú le puedas decir a través del Espíritu Santo: vete varón, vete mujer, no peques más. Dios te bendiga. Les recuerdo a los amigos de Merlo y zonas cerca, vecinos. Mañana domingo es la última reunión de las 19 horas. Mañana domingo es la última reunión de los domingos. Vamos a pasar el mismo domingo, pero a partir del 24 de marzo, que sería el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta que Dios diga. Así que mañana los invito a partir de las 19 horas, última reunión, y ya a partir del nuevo horario, domingo 24 de marzo, 10 de la mañana. Aquellos que decían: no puedo ir por la tarde, ahora tienen la mañana. Vamos a ver cuál es la excusa del creyente ahora para no venir a la mañana. Pues vio que siempre hay una excusa. Hay una excusa siempre para no ir a la casa de Dios. Hay una excusa para no escuchar la palabra. Pero bueno, que Dios te ayude y a mí que no me desampare. Dios te bendiga. Hasta pronto.